grabar. Listo, Adelante, profe. Haider. Bueno, como pueden ver, el tema de que nos toca exponer a mi grupo es la invención del tercer mundo, construcción y deconstrucción del desarrollo. Podrían poner la segunda diapositiva. Bueno, antes que todo, qué pena presentarle a mis compañeros Richard Palacio, Haider Maestre, o sea, yo, y Valmiro Trocha. Ante todo, de decirle al profesor que la compañera María Ochoa, no sé si mis compañeros le informaron, que no va a poder presentarse en esta exposición. Tuvo un percance, no nos explicó qué era más o menos, pero sí nos dijo que no iba a poder estar presente en la exposición. Bueno, segunda diapositiva, por favor. Ese es el señor Arturo Escobar. Bueno, sin más preámbulos, tercera diapositiva para comenzar con mi No temática. tiene 1%. No. Salí. Y disculpe, profesor, ¿tiene algún problema de carga? No. ¿Por qué? No escuché algo, no sé si alguien tiene el micrófono encendido, pero escuché Sí, algo así. alguien ya escuché. Ya solamente ahora lo sí. tienes tú. Bueno, el capítulo 3 se llama La economía y el espacio del desarrollo, fábulas de crecimiento y capital. Bueno, uno de los primeros aspectos que quise resaltar, digamos, esto es los primeros temas que se van a tocar dentro de este capítulo. Uno de ellos es la muerte y el replanteamiento de la economía del desarrollo, ligadas a la defunción del neo-keynesianismo y el ascenso del neoliberalismo en el mundo entero. También las reformas económicas draconianas introducidas durante los años 80 en el tercer mundo, y la presión del Fondo Monetario Internacional, en especial los controles monetarios, la privatización de las empresas y servicios públicos, también la reducción de las importaciones y la apertura de mercados externos. Entonces, el mismo enfoque avala la estrategia del desarrollo también con base en el mercado, aclamada, digamos, por el Banco Mundial en su informe del Desarrollo Mundial de 1991, que tenía como tema prioritario, digamos, dentro de esa década, de que era la década de los 90. Estos sucesos simbolizan el retorno de la economía del desarrollo, digamos, a la ortodoxia neoliberal, también paralelo con el avance del mercado libre en Europa Oriental. Entonces, el discurso de la economía del desarrollo nos va a dar sucesivamente la promesa de riqueza para el tercer mundo mediante la intervención activa en la economía durante los años 50 y 60. La planificación para el desarrollo también van a aparecer las políticas de estabilización y ajuste de los años 80 y digamos, esta tendencia al antiintervencionismo estatal con base en el mercado. Haider, ves un poco suave, respirando profundo para que los compañeros vayan asimilando. Tranquilo, ¿viste? Vale, respira profundo cuando vayas hablando, como si estuvieras hablando con tus amigos, con tu familia, así. Para que sea menos, no sea una carrera, no estamos aquí compitiendo. ¿Vale? Vale, bueno, siguiente diapositiva. Ahora sí voy más lento. La economía como cultura. Entonces, decía Arturo Escobar que desde la perspectiva antropológica moderna, la economía occidental debe verse como una institución compuesta por sistemas de producción, de poder y de significación. Digamos que la producción, el poder digamos, son sistemas que se van a fusionar a finales del siglo XVIII y van a estar ligados al desarrollo del capitalismo en la modernidad. Entonces, estos tres sistemas deben verse como formas culturales, decía Arturo Escobar, que están intermediados, digamos, por los seres humanos que se convierten en sujetos productivos. Entonces, aquí Arturo Escobar decía que la economía no debería ser única o principalmente una entidad material. También es una producción cultural, una forma de producir determinados sujetos humanos y órdenes sociales. Aunque la historia de la economía occidental es bien conocida en el nivel de la producción,
el surgimiento del mercado, los cambios en las fuerzas productivas, en las relaciones sociales de producción, los cambios demográficos, digamos también la transformación de la vida cotidiana y material, la mercantilización de la tierra y del trabajo y el dinero, digamos que eran puntos que tienen que, digamos, tocarse. Entonces, los análisis del poder y la significación han sido incorporados en la historia de la economía occidental digamos, en un grado mucho menor. Arturo Escobar introducía una pregunta dentro de ese capítulo, dentro de ese apartado. Él se preguntaba cómo ingresó el poder en la historia de la economía. Entonces, él brevemente decía que lo hizo porque la institucionalización del sistema de mercado requirió una transformación drástica del individuo, digamos, dentro de la producción. Él se sostenía en lo que Foucault llamaba los cuerpos dóciles y la regulación de las poblaciones de manera coherente con los movimientos del capital. Entonces la gente no asistía, digamos, no asistía alegremente ni por su propia voluntad a la fábrica. Se necesitaba para eso un régimen completo de disciplina y normalización. Entonces, además de la expulsión de los campesinos y siervos de su tierra y de la creación de una clase proletariada, la economía moderna exigió también la reestructuración profunda de los cuerpos y los individuos y las formas sociales. Entonces, la reestructuración del individuo y de la sociedad se logró mediante diversas formas de disciplina y de diversas intervenciones que conformaron el campo ya mencionado de lo social. Entonces, así él más o menos, digamos, responde a ese interrogante que él mismo se formula. Entonces, de esa manera, él decía, tenemos que ver la economía, digamos, como algo cultural, no simplemente ahí material, un sistema, digamos, material. Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, lo siguiente que él decía era, bueno, el primer aspecto histórico que debemos considerar es la invención de la economía como campo autónomo. Como campo separado, la economía tenía que ser expresada mediante una ciencia adecuada. Esta ciencia surgiría a finales del siglo XVIII y se llamó economía política. En la formulación clásica que hicieron, digamos, Adam Smith, David Ricardo y Karl Marx. Entonces, la economía política se estructura alrededor de las nociones de producción y trabajo. Entonces, sin embargo, además de racionalizar la producción capitalista, la economía política tuvo éxito al imponer la producción y el trabajo como códigos de significación de la vida en su conjunto. Entonces, sencillamente la gente moderna llegó a ver la vida en general a través del lente de la producción. Entonces, los hombres y las mujeres, hombres y mujeres económicos, han sido colocados en las sociedades civiles en modos que, digamos, inevitablemente están mediados a nivel simbológico, digamos, por constructos de mercado, producción y bienes. Entonces, la gente y la naturaleza son preparadas en parte, digamos, individuos y recursos, y recombinados a su vez en bienes de mercado y objetos de intercambio y de conocimiento. Siguiente diapositiva. Bueno, digamos ya en el siguiente apartado se llama el mundo de la economía y la economía del mundo, antecedentes teóricos y prácticos de la economía del desarrollo. Entonces, para David Ricardo, las leyes que regulan la distribución del Producto Nacional en renta, ganancias y salarios constituían el problema central de la economía política. Entonces, el nivel de ganancia era crucial, ya que determinaba el nivel de acumulación de capital y el crecimiento económico. Entonces, su teoría económica incluía una teoría de la renta y los salarios de subsistencia y una explicación del impacto de los rendimientos decrecientes en la agricultura sobre la tasa de ganancia, así como una teoría del valor con base en el concepto de trabajo. Entonces, el trabajo aparecía como factor verdaderamente trascendental que permitía el conocimiento objetivo de las leyes de la producción. Entonces, la economía pasó a ser entonces un sistema de producciones sucesivas basados en el trabajo. Entonces, la producción y la acumulación comenzaron a dar forma indeleble a la experiencia de la historia y su concepto moderno. Siguiente diapositiva.
Sí, otros aspectos también que deben ser tomados en cuenta es la teoría del, digamos, del economista francés Léon Walras, que fue quien edificó una nueva idea sobre la economía, sobre digamos, cómo la economía alcanzaría un estado de equilibrio general. Ya aquí va a aparecer, digamos, el tema de lo que es el equilibrio. Entonces, según esta teoría, el libre juego de las fuerzas de la oferta y la demanda establecía bajo condiciones competitivas un patrón de equilibrio en los precios de los bienes, de tal manera que todos los mercados se cancelarían. Entonces, como el capitalismo ya operaba decididamente, los economistas desplazaron su interés hacia el ajuste del sistema, incluyendo la racionalización de las decisiones y el desempeño coordinado de los mercados hacia el equilibrio óptimo. Los aspectos dinámicos de la economía daban con ello paso a consideraciones estáticas. Entonces, esta era una manera muy armónica de ver la economía, digamos, desprovista de la política. Digamos que para Arturo Escobar ya aquí fue, digamos, el primer periodo histórico donde ya la política ya está, digamos, separada de las dinámicas económicas. Entonces, el poder, digamos, o de la historia. Entonces, un mundo totalmente racional, hecho todavía más abstracto con el paso del tiempo, también por el uso creciente de las herramientas matemáticas. Es lo que se va a consolidar dentro de digamos, esa dinámica de lo que es el equilibrio económico. Arturo Escobar próximamente se preguntaba por qué abandonaron los economistas neoclásicos las preocupaciones clásicas como el crecimiento y la distribución. Entonces, él decía que una explicación digamos, de puro sentido común es, digamos, que habiéndose consolidado el capitalismo en la segunda mitad del siglo XIX, digamos, habiendo logrado tasas notables de crecimiento económico, después de haber también logrado elevados niveles de vida de las masas y, digamos, abolido los viejos temores de alcanzar un punto en el cual el crecimiento ya no sería posible, la preocupación analítica con el crecimiento carecía ya de sentido. Entonces el nuevo análisis va a ser, digamos, sería sobre los intereses teóricos y estáticos de corto plazo, como la optimización de recursos y el compartimiento decisorio de los individuos. Siguiente diapositiva. Entonces, la Primera Guerra Mundial abriría un nuevo camino para los nuevos métodos de planeación de la economía y los asuntos sociales. Entonces surgieron formas de organización industrial y del empleo que sentaron las bases para una nueva economía de la posguerra, lo cual se basaba en la creencia de que el proceso económico no podría dejarse exclusivamente en manos del mercado. Entonces ya aquí la política me parece que va a volver. Entonces la línea divisoria entre el poder político y la economía ahí se desdibuja. Entonces John Maynard Keynes fue el héroe de la nueva revolución porque él fue quien demostró que podían existir equilibrios a niveles por debajo del pleno empleo y que en realidad en cualquier nivel de producción y empleo, las teorías del empleo y el crecimiento producidas durante los años de la gran teoría, digamos, se consolidarían entre 1926 y 1939. A medida digamos, que crecía el control estatal de los precios, el empleo y los recursos, digamos, se iban a desarrollar nuevos mecanismos de negociación y administración en algunos países. Entre ellos, Arturo Escobar destacaba Francia, Alemania e Italia. Entonces, los diversos intereses como industria, agricultura, empleo, también el ejército, se organizaron en formas corporativas. De las oficinas de los nuevos ingenieros y empresarios profesionales surgió también una visión tecnocrática de la economía. Entre ellas hay que destacar el taylorismo y el americanismo y el fordismo, digamos, el taylorismo y el fordismo, que fueron los que se arraigaron como mayor profundidad al tiempo que la administración científica ampliaba sus alcances en un intento, digamos, por darle aún más eficiencia al uso del trabajador y el capital. Siguiente diapositiva. Bueno, entonces la receta
de Keynes era que el gobierno fomentaría el pleno empleo mediante el gasto público apropiado y a través de las inversiones de la inversión y de las políticas monetarias fiscales. La clave para una teoría de este tipo era la relación entre la inversión y el producto general, cómo el ritmo de la inversión determina el nivel de producto general y cómo la aceleración del producto general afecta a su vez el ritmo de la inversión. Entonces la inversión se anotaba no solo acelera el ingreso, sino que genera un aumento de la capacidad productiva. Entonces, el capital para la nueva inversión debe venir de algún lugar. Entonces, y la respuesta fue, digamos, el ahorro. Entonces, parte del ingreso nacional debe ahorrarse para reemplazar los bienes del capital gastados, equipos, edificaciones, materiales, cosas así, para crear otros nuevos. Entonces, lo que importaba era establecer la tasa de ahorro, que era, digamos, necesaria, y que era, digamos, unida a una determinada relación capital-producto y que produciría la tasa esperada del crecimiento de lo que conocemos como Producto Interno Bruto. Entonces, cada economía tendría una tasa natural de crecimiento definida como la tasa máxima permitida por el aumento de su población, digamos, la acumulación de capital y el proceso tecnológico, entre ellas. Siguiente diapositiva. Entonces, otros factores que van a, digamos, a influir, digamos, en el mismo discurso de la economía del desarrollo es el pacto firmado en Bretton Woods, en el cual se establecieron el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, que inauguró, digamos, la nueva era. La teoría keynesiana suministró, digamos, las pautas para fortalecer el sector privado, expandir los mercados domésticos y foráneos y revitalizar el comercio internacional bajo la égida de las corporaciones multinacionales. Otro aspecto es el proceso de producción de los estados del centro, que quedó hoy reintegrado con sus aparatos políticos y con las organizaciones financieras internacionales. Entonces ya va a volver nuevamente el intervencionismo estatal. Entonces lo que se necesitaba era un tipo de planeación que, digamos que garantizara la asignación correcta de los escasos recursos y que corrigiera también los precios del mercado, que maximizara el ahorro también, que orientara la inversión extranjera en la dirección adecuada y que en general dirigiera la economía en términos de un programa bien balanceado. Por ello, digamos que la planeación del desarrollo fue desde un comienzo, dice Arturo Escobar, fue desde un comienzo la melliza del desarrollo económico, lo que era evidente en 1944 cuando el Banco Mundial envió su misión a Colombia. Entonces, las teorías clásicas y neoclásicas del crecimiento sirvieron de cimiento para estos modelos. Entonces, los ejes de la teoría clásica de crecimiento eran, recordémoslo, digamos, la acumulación de capital, mayor división del trabajo, progreso tecnológico y de comercio, y como ya vimos, entonces la teoría del crecimiento de la posguerra se va a ver fuertemente influida por el análisis keynesiano de la interacción entre ahorro e inversión. Siguiente diapositiva. Entonces, dentro del desarrollo de la economía del desarrollo, fue, digamos, a mediados de los años 40, cuando el término de áreas subdesarrolladas se aplicó al desarrollo económico. Entonces, la depresión y la Segunda Guerra Mundial habían puesto de relieve las cuestiones del pleno empleo y el crecimiento. Entonces, la industrialización sería la única manera que los países pobres podrían eliminar la desventaja estructural que enfrentaban en el comercio internacional. Entonces, el nacimiento de la planeación del desarrollo va a ser un aspecto muy importante. Creo que me adelanté en la diapositiva anterior, que, digamos, se necesitaba esto para, digamos, controlar un poco la inversión y los ahorros. Entonces, se necesitaban así, digamos, programas de planeación para llevar ese desarrollo de una manera más racional y más ordenada.
y más que todo para seguir, digamos, con esa ideología de, digamos, el orden racional moderno que viene, digamos, del centro, ¿no? De nuestra civilización occidental, que él recalque en capítulos anteriores. Entonces, siguiente diapositiva, por favor. Bueno, uno de los primeros enfoques, digamos, para el desarrollo económico, son dos autores que Arturo Escobar menciona, es Nurse y Lewis. Primero no sé cómo pronunciarlo, no sé si se pronuncia así. Entonces, ellos analizaron los factores asociados al círculo vicioso de la pobreza. Es un término que ellos utilizaron. Entonces, y las posibles formas de romper esa misma cadena del círculo. Entonces, dentro de ese círculo vicioso de la pobreza que ellos mencionan, está, digamos, la pobreza, digamos, que es causada por una constelación de fuerzas que ligan entre sí la falta de alimento y la mala salud con la baja capacidad laboral, los bajos ingresos y de nuevo con la escasez de alimentos. Entonces, este círculo vicioso se da simultáneamente con una relación circular en el campo de la economía. Entonces, yo voy a tratar de leer una cita de Nurse que está ahí mismo en el libro, la voy a tratar de leer lentamente para ver si de pronto captan de que en qué consiste este círculo vicioso. Entonces, Nurse decía, esto es algo que él decía con sus propias palabras, existe una relación circular en ambos lados de los problemas de formación de capital en las áreas del mundo aquejadas por la pobreza. Del lado de la oferta existe poca capacidad de ahorro, que resulta del bajo nivel de ingresos reales, el cual a su vez refleja baja productividad, lo que a su vez se debe en gran parte a la escasez de capital. Entonces, la escasez de capital es resultado de la escasa capacidad de ahorro, lo cual completa el círculo. Del lado de la demanda, el estímulo a invertir puede ser bajo por el escaso poder de compra de la población, lo cual se debe a la pequeñez de su ingreso real, a su vez debida a la baja productividad. Entonces, sin embargo, el bajo nivel de productividad es resultado de la pequeña cantidad de capital usado en la producción, lo cual a su vez puede ser causado al menos en parte por el insuficiente estímulo a la inversión. Entonces, vemos cómo la escasez de una cosa es resultado de otra escasez, digamos, en la inversión, ¿no? En la productividad, en el consumo, y digamos así, digamos, en esa cadena de causas y efectos, él explicaba lo que él denominaba el círculo vicioso de la pobreza. Digamos que él ahí lo que hacía era analizar, digamos, seguir causa una siguiendo a la otra. Siguiente diapositiva. Otro modelo fue el de Arthur Lewis, de la economía dual, que fue publicado originariamente en 1954. El discurso central, digamos, de este estudio, de este modelo, era la división de la vida económica y social de un país en dos sectores, uno moderno y el otro tradicional. Entonces, Lewis equipara la tradición con el atraso. La considera como una carga que hay que eliminar porque no aporta nada al desarrollo. Entonces, digamos que el medio para conseguir eliminar, digamos, esa sociedad tradicional que para él representa el atraso, es usar el sector tradicional para estimular el sector moderno. Entonces, ello requeriría movilizar a los subempleados rurales, quienes representaban el excedente de mano de obra a los que se les puede contratar por salarios bajos o, digamos, por la mínima subsistencia de la industria. Entonces, dentro de esa dicotomía entre moderno y tradicional, la división también se tendría que tener en cuenta la división distancia a un polo del otro, haciendo, digamos, remoto su segundo término. Digamos, este rasgo de este discurso no se limita en absoluto a la economía, también está arraigado a las ciencias sociales y en la cultura occidental. A pesar, digamos, de que el etnógrafo, digamos, o el investigador economista está obligado a compartir el tiempo con nosotros, ahí, digamos, ponía a Arturo Escobar entre comillas los nativos,
o los subdesarrollados durante el trabajo de campo o las misiones económicas, entre otros, es representado, sin embargo, como perteneciente a otro periodo de tiempo. Digamos, vamos a poner, digamos, el que se encarga de la planeación. Él está ubicado en la modernidad, a pesar de que está conviviendo con otras personas, digamos, los nativos o los subdesarrollados. El que se encarga de la planeación es considerado, digamos, que viene de otra época. Entonces, el tiempo, digamos, se usaba, el concepto tiempo se usaba así para construir el objeto de la antropología o de la economía, del modo que se creaba una relación específica de poder, al construir al otro como perteneciente a un periodo de tiempo que era, digamos, distinto o atrasado. Entonces, entre unas citas de Lewis, las voy a leer, él decía que encontramos algunas industrias muy capitalizadas, como minería o energía eléctrica, al lado de las técnicas más primitivas. Encontramos el mismo contraste también fuera de la vida económica. Hay una o dos ciudades modernas con las más bellas arquitecturas, acueductos, comunicaciones y similares, a las cuales llegan gente de otras poblaciones y aldeas que casi podrían pertenecer a otro planeta. Este mismo contraste existe incluso en la gente, entre los pocos nativos muy occidentalizados, con pantalones educados en universidades occidentales, que hablan lenguas occidentales y que glorifican a Beethoven, a Mills, a Karl Marx o Einstein, y la gran masa de campesinos que habitan en mundos bien distintos. Lo que uno ve inevitablemente son espacios de la economía fuertemente desarrollados, rodeados por oscuridad económica. Ahí termina la cita. Entonces, Arturo Escobar decía, en este discurso lo que estamos notando, digamos, es el segmento tradicional como un modelo de oscuridad económica, digamos, en el cual son imposibles las ideas nuevas. Digamos, la arquitectura es inadecuada, en síntesis, digamos, pertenece a otro planeta. Digamos que si se glorificaba a Beethoven o a Mills o a Marx, digamos que otros conocimientos distintos a ellos iban, pues, obviamente a ser opacados, no iban a ser tenidos en cuenta. Entonces, tanto el registro histórico como la racionalidad económica dan testimonio de que la gente está dispuesta a migrar siempre y cuando se le pueda garantizar salarios cercanos a la subsistencia de la industria del sector moderno. Y así era como Lewis veía cómo también se podía eliminar esos rasgos y esos segmentos de la sociedad tradicional que no aportaban nada al desarrollo. Siguiente diapositiva. Bueno, un tercer modelo del desarrollo económico que logró una influencia muy significativa, especialmente en América Latina, fue propuesto a finales de los 40 y a comienzos de los 50 por el grupo de economistas latinoamericanos perteneciente a la Comisión Económica para América Latina, CEPAL. Entonces, ellos basaban su enfoque en la demostración empírica del deterioro histórico de los términos de intercambio que afectaban a los bienes primarios de los países de la periferia. Entonces, los términos centro y periferia fueron los elementos de explicación para dicho fenómeno. Ahí, digamos, podríamos mencionar, no lo metí, pero bueno, nosotros conocemos que uno de los máximos representantes de, digamos, de eso de centro y periferia fue Raúl Prebisch. Entonces, digamos que dentro de ese modelo, digamos, se destacaba mucho el deterioro de los términos de intercambio. Se consideraba como síntoma de la concentración, digamos, de los adelantos del progreso técnico en el centro industrializado, o sea, en Europa. Entonces, la doctrina de la CEPAL, digamos, no carecía de nexos con la de Lewis, digamos, entre esa dicotomía tradicional, moderno, tradicional, dado que el producto por trabajador era mayor en la periferia y dado, digamos, el excedente de mano de obra que había en las sociedades tradicionales, en la parte rural. Entonces, la conclusión de los economistas de la CEPAL era, digamos, la menor capacidad de acumulación de capital en la periferia. Entonces, por tanto, se necesitaba, digamos, una política específica de industrialización. Ellos veían, digamos, la industrialización como esa solución para el desarrollo. Siguiente diapositiva. Luego digamos, del modelo planteado por los economistas de la CEPAL, posteriormente va a surgir una teoría, digamos, teorías marxistas o neomarxistas del desarrollo, que solo alcanzaron significativa visibilidad
en la década de los 60, por medio de las teorías de la dependencia, el capitalismo periférico y el intercambio desigual. Entonces, Cardoso, Enrique Cardoso y Enzo Faleto, digamos, ellos son, digamos, las máximas autoridades, se podría decir, sobre ese tema, sobre lo que es la teoría de la dependencia, que, digamos, muchos de nosotros creo, digamos, saber que la conocemos. Entonces, la erradicación del orden feudal en los países atrasados y su sustitución. Pueden iniciar. Sí estoy escuchando, sino que tengo un problema con la memoria de mi computador y está un poco lento, pero adelante. ¿Sí me escuchan? ¿Sí me escuchan? Aló, profe. ¿Sí me escuchan? Sí, se le escucha bien, profe. Vale. Arranquen que yo los estoy escuchando, sino que no, se me quedó pensando el computador y no podía activar el audio. Ok, Adelante. el compañero líder ya había concluido cuando se le fue la voz, Vale. así que voy a terminar yo con la línea. Una de las ideas principales que estaba planteando Arturo Escobar mediante este capítulo y el compañero anterior es que el desarrollo siempre está basado en el crecimiento económico de la sociedad. En este capítulo voy a hablarles sobre los modelos locales de la economía global y el discurso de la reorientación del discurso económico. En los años 80, después que la economía global comenzara a sufrir esa transformación que se desencadenó de los años 60 hacia adelante, estos cambios basados principalmente por el crecimiento de las exportaciones, el monetarismo, el neoestructuralismo y el neoliberalismo. Todo este crecimiento global económico, toda esta globalización que sufrió, la transformación del cambio económico y el desarrollo económico de muchos países y ciertas partes del mundo. De eso se basa el discurso económico que está basado y establecido por muchas veces y las leyes de ciertas sociedades. El desarrollo económico también está regido mucho particularmente por las deudas de una sociedad, no solamente como lo hablábamos al comienzo, por el crecimiento económico de una sociedad, sino que el desarrollo económico también está regido y puede ser causante de muchos problemas del desarrollo por las deudas que tienen ciertas sociedades, los diferentes problemas principalmente por la inflación y el mal papel que juega el Estado dentro de cierta sociedad, le juega una mala pasada al desarrollo de la misma. Esa rectificación sobre las teorías del desarrollo la argumentan autores como Fishlow en 1985. Hablando de 1985 y la década de los 80, esta década se conoce como la década perdida. La década perdida de los 80, donde Asia, África y América Latina sufrieron varios, según muchos observadores, dentro de estos Fishlow, varias tendencias de desarrollo estancado en estos países, esto por diferentes motivos y dentro de ellas está la crisis y las deudas, como le estábamos hablando anteriormente en respecto a la inflación, que jugaba un papel esencial en el estancamiento importante para estas sociedades, donde tener una estabilización económica era muy cambiante y no era algo establecido que vaya progresando. El texto también, en cierta forma, nos muestra a nosotros como lectores, que la economía
que la economía se debe basar en un modelo enteramente, no se debe basar en un modelo enteramente global, sino que debería ser una economía del desarrollo, lejos de ser una ciencia universal, que la economía se ve como algo que está permanente dentro de un campo global. La economía no es así, la economía va fluctuante, depende de dónde se ha establecido de forma local. Debe ser objetiva de ciertos límites. Nosotros no podemos establecer teorías económicas basadas en sistemas de desarrollo como en Norteamérica o Europa, basarlas a un campo latinoamericano o un campo asiático de Oceanía, porque eso va fluctuando, depende a las localidades donde se esté planteando esa teoría económica y la construcción económica y de desarrollo que tiene que mirarse de manera local y no de manera mundial, como lo estaban haciendo muchos autores en ciertas partes del mundo. En resumen, el modelo universal, ya sea neoclásico o marxista, debe producir... ¿Sí? ¿Alguien está hablando? Ok, seguro alguien dejó el micrófono abierto. Las construcciones locales deben observarse por modalidades prácticas y capitalistas que mostraría, como lo mostraría así la etnografía y la antropología, sino no de teorías de otros contextos de desarrollo económico, sino desde un contexto más local y verse desde un punto de vista más etnográfico o a más antropológico, como lo argumentan aquí a Arturo Escobar. Así como es el caso que nos muestran los ejemplos en el texto, nos muestran una base cultural de la resistencia que ha sido muy suministrada por Tushing, donde él analiza, la fusión del capitalismo agrícola aquí en el río del Cauca, en el suroccidente de Colombia, donde él mostró la difusión que tenía el cultivo de caña de azúcar en este sector, donde la oposición era de la mayoría de los afrocolombianos que componen el campesinado de esta región, algo más de la resistencia material que estaba en juego. El estudio de él argumenta de que los campesinos que estaban cultivando y procesando aquí la yuca de manera agrícola, ellos tenían una economía totalmente diferente a la que él estaba acostumbrado en otras ciertas partes del mundo. Para ellos, el funcionamiento de su economía, según Taussig, era generalmente errónea y ellos eran proletarizados. El autor refiriéndose a esa forma organizada que ellos tenían mediante las relaciones capitalistas de producción. Ellos en esa base capitalista y esos contextos que estaban basados, ellos eran los proletarios y ellos lo veían de una forma muy distinta. Porque ellos estaban acostumbrados a esa forma de vida campesina, a esa forma de vida un poco más rural y no lo veían dentro de un factor de producción global y un factor de mercado del desarrollo de las políticas económicas. Otro ejemplo que también nos muestra Arturo Escobar sobre este tipo de modelo económico que se debe estudiar de una forma local y no global, es el que nos plantea Orlando Falsborda en 1984 sobre su análisis a la introducción del alambre de púas en el norte de Colombia, estas tecnologías que fueron implementadas aquí en el norte caribeño, donde se implementaba el alambre de púas en los cultivos y la producción de ganado. Estas son unas prácticas de manera un poco más antropológicas y un poco más, más locales directamente con nosotros, con las personas que habitan este tipo de desarrollos locales, y no se debe ser estudiado, como nos dice Arturo Escobar y varios autores aquí, de una forma de vista global, de una forma de vista teórica, porque cada punto de vista, o sea, cada forma de ver el desarrollo de la economía de ciertas sociedades es distinta a otros países. Cada país y cada región tiene una forma de desarrollo económico totalmente diferente a otras ciertas partes del mundo, y esto es lo que nos quieren referir Arturo Escobar mediante esta parte del texto, y reflejarnos de que la economía se basa principalmente sobre el crecimiento económico de la sociedad, y una economía puede estar estancada particularmente por los problemas que esta acarrea, por los diferentes problemas financieros, como es el papel que lo hemos mencionado anteriormente de la inflación, y también el mal funcionamiento del Estado en las políticas de desarrollo de ciertas sociedades aquí en ciertas partes del mundo, como es Asia, África y América Latina, que resaltan en gran aspecto en ese apartado o en este capítulo del texto. Bueno, este ha sido
el pequeño apartado o el capítulo que nosotros hemos abordado con mi compañero Haider y yo, y la reorientación del discurso económico visto desde un modelo local y no desde un modelo global, como lo hacían muchos autores en los años 50, sino basarse desde un modelo, de un punto de vista un poco más local y no más global. Pues este ha sido el capítulo que nosotros hemos abarcado. Posteriormente yo los dejaré con mi compañero Valmiro Trocha, que está ahí, y les hablará sobre el próximo texto que otorgará en gran medida él. Compañero Valmiro, estás en clase. Continúe. Valmiro. Yo creo que él estaba diciendo en el chat del grupo que tenía problemas con el internet. No sé si Sí, ahí no está todavía sigue. conectado aquí. ¿Será que No lo parece podríamos llamar, conectado. profe? Pues llámenlo, comuníquese con él para ver que a mí no me ha a mí no me han escrito nada, no me han enviado nada al correo. Él me dijo que estaba en clase. Aquí estoy para exponer que tiene problemas de conexión. Voy a tratar de llamarlo. Denme un Sí, sí, segundo. llámalo, llámalo a ver qué pasa. Ok. ¿Me escuchan todos? ¿Están ahí? Sí, profe, sí lo escucho. Sí, Vale. profe, estamos. ¿Qué Estoy dice tratando de él? comunicarme con el compañero. Por llamada no me contesta, pero aparece en línea por medio de WhatsApp. Lo estaba llamando por ahí, le escribí, pero tampoco me contesta. No sé qué sucederá con el compañero. Ya le volví a escribir. Voy a llamarlo o no. Bueno, esperemos a ver qué pasa.
Profe, Valmiro no me contesta, está como difícil comunicarme con él, no sé qué sucederá. Me dice que tiene problemas de conexión, pero tampoco me coge el teléfono, no sé qué pasará con él, qué sucederá. Aló, ¿Aló? ¿sí me escuchan? Sí, escuchamos. Aló, sí se escucha. Ah, listo, profe, que tengo problemas con el internet y no tengo teléfono. Me quedé sin teléfono, estoy conectado desde el computador. Bueno, adelante, estamos esperando que te converses con nosotros el tema que nos vas a tratar. Puedes compartir la pantalla, ya tienes autorización para compartirla. Toma denso, entonces no me estoy trabajando. No, profe, no tengo diapositiva. Usted disculpe, no me dio tiempo. Oye, mal, entonces, por eso tengo problemas con el internet, porque yo entro a clases desde mi trabajo, y el internet es súper bueno. Bueno, yo le... Valmiro, no te estamos escuchando bien. Está todo robotizado. Valmiro. No, no te estamos escuchando bien, Valmiro. Valmiro, no te estamos escuchando bien. Valmiro, no te estamos escuchando bien. Por aquí. Valmiro, no te estamos escuchando bien. Profesor, ya lo escucho, yo lo escucho medio bien acá. Yo tengo problemas full con el internet. Entonces llámanos a través de una llamada a tus compañeros que te pongan en altavoz para que puedas así, pues la comunicación sea más fluida. Recuerden que cuando ustedes tienen estas fechas programadas desde el año pasado, Llámenme. tienen que tener en cuenta que no, es que aló, no te estamos escuchando nada. Bueno, en vista de que el compañero y la compañera tienen dificultades con el tema de el desarrollo de su temario, no sé cómo lo habrán organizado los compañeros. Como ya nos pudimos ver cuenta, la relación directa de los planteamientos que desarrolla Arturo Escobar o que se desarrollan desde la perspectiva de la invención del tercer mundo como propuesta teórica, conceptual del desarrollo de estas dinámicas, implica revisar unos elementos en cuanto a la descripción general de ese modelo de desarrollo que se intenta. ¿Alguien te activó un micrófono? De un modelo basado principalmente en mirar esas alternativas desde las comunidades, pero también revisando un poco la historia de cómo el proceso de desarrollo económico ha sido influyente dentro del marco del modelo de desarrollo. Es importante tener en cuenta que los elementos esbozados son elementos conceptuales y que implican una revisión también de la misma historia y del mismo modelo económico,
cómo a través del modelo keynesiano que instauró Keynes, del modelo de la producción, basado en la eficacia y en la eficiencia de la producción económica, todos estos sistemas y modelos de los procesos de planificación y desarrollo fueron tratando de incorporarse a los modelos de desarrollo en cada uno de los países. Y esas tendencias fueron repercutieron mucho en los modelos de desarrollo, principalmente los modelos de desarrollo asociados, por ejemplo, a culturas con unos arraigos específicos en cuanto a la historicidad, a la materialidad y a las formas y visiones del territorio totalmente distintas a las que se revisaban o se miraban en los países del tercer mundo, donde prácticamente se crearon esas formas o esas fórmulas del desarrollo. Entonces es importante tener esa clave. Cómo desprendernos del concepto de subdesarrollo como subordinado, de desarrollo como algo que se impone, pero una también de construcción del mismo concepto y mirar unas ideas más allá del desarrollo. Estas ideas al final se concentran en la idea del post-desarrollo como una alternativa, quizás hasta de mirar representaciones y de tratar de construir unos elementos que permitan conocer las variables que pueden jugar en torno a esa discusión entre el subdesarrollo y desarrollo y mirar alternativas o imaginarios que puedan verse desde una comunidad rural, desde un espacio donde hay una importancia en el desarrollo sostenible, donde hay culturas originarias que pueden incluso incorporar nuevas visiones del desarrollo. Entonces, esta alternativa interesante que plantea Arturo Escobar nos va a dar unas luces. No sé si ya del Valmiro está disponible. Bueno, entonces, si no está Valmiro disponible, vamos a hacer un debate en torno a los planteamientos que presentaron los compañeros. Hoy ahora mismo voy a armar para como hacer una discusión diferente a las que hemos tenido en los otros seminarios, una sesión de grupos pequeños aleatorios. Voy a armar solamente 6 grupos, van a tener 4 participantes y van a plantear una pregunta en torno a estos planteamientos que desarrollaron los compañeros alrededor de su presentación. Si tienen alguna duda o alguna inquietud sobre las ideas generales que plantearon los compañeros, la lectura está disponible en el taller. Pueden ir directamente a la lectura que plantearon los compañeros y nos vamos a concentrar en analizar los elementos generales que plantearon los compañeros en torno a la idea de la invención del tercer mundo y esa historicidad que se plantea desde la perspectiva del desarrollo, y van a elaborar una pregunta para así animar el debate y vamos a tratar de que ese desarrollo se dé en 30 minutos. Son las, 34 minutos, son la 1:56. Volvemos a las 2:35 para darles un poco más chance y armar un debate, digamos, responder esas preguntas. Repito, van a reunirse 6 grupos y van a elaborar una pregunta en torno a la discusión que plantearon los compañeros sobre la idea del tercer o la propuesta de Arturo Escobar sobre la invención del tercer mundo. Entonces, en este momento voy a parar.